¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Llueve, ¿ah? Ya llovió fuerte. Y parece de pronto que todo, porque es lo que muestran las imágenes, se reduce a derrumbes de cerros, anegaciones en campos agrícolas y todo lo demás. Pero no, hay una cosa que está detrás de esto y que ya se está conversando, que es la cantidad de enfermedades que pueden traer este tipo de situaciones. Y de eso tenemos una nota para que usted esté atento o atenta y sepa que no solamente en la lluvia hay estragos por deslizamiento de terrenos, también se vienen una serie de enfermedades posibles y hay que cuidarse, y para eso hay que precaverse. Se lo mostramos en la nota. Raúl va a hablar del espacio, un tema que le encanta, que le fascina, pero es que la verdad es que le encuentro toda la razón hoy día. Porque pasó una de esas cosas que hay un gran escritor y psicólogo social norteamericano, Nicholas Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro. ¿Y por qué el cisne negro? Porque son tan escasos que cuando hay un cisne negro, cuando aparece uno y se ve, causa una impresión impresionante. ¿De qué va a hablar Raúl Sor? Bueno, de un satélite de la India que alunizó en la Luna. Cuarto país que coloca un aparato espacial alunizado, sentado en la Luna. La India. De eso nos va a conversar Raúl Sor. Y vamos a hablar nosotros con el rector de la Universidad de Santiago, ex técnica del Estado. Aquí sí, en la conversación tiene sentido conversar también de la ex técnica del Estado, porque tiene que ver con mucho eso. Rodrigo Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Y una de las razones principales en el marco de estos 50 años del golpe de Estado es que la Universidad Técnica del Estado en esa época, Universidad de Santiago hoy, pasó a tener un momento medular en torno a una potencialidad que no se produjo. Ese día se suponía que el entonces presidente Salvador Allende hacía un discurso en la Universidad Técnica del Estado a las 11 de la mañana y llamaba a un plebiscito para dirimir la tremenda división que estaba llevando el país. Eso no se produjo porque lo que vino fue justamente el golpe de Estado. Pero de ahí siempre se ha abierto no solamente los contrafactuales de ¿y qué hubiese pasado si hubiese llamado?, sino que hay memoria de eso. Y ustedes están recogiendo muchas de esas cosas y lo están poniendo en un memorial en el Museo de la Memoria, y por eso queremos conversar un poquitito sobre, a ver, ¿qué pudo haber pasado si es que eso hubiese ocurrido? ¿Qué importancia tiene recordarlo 50 años después? Y sobre todo, ¿por qué las universidades encabezaban algo de ese tipo y no los partidos políticos de la época, por ejemplo? Fernando, bueno, primero muchas gracias por invitarme, por estar en tu programa. Es un gran tema el que tú me planteas. Me faltaban días para cumplir 9 años, para el 11 de septiembre del 73. Qué chiquitito eres. Era muy chiquitito. Por lo tanto... Yo tenía 17, así que casi te doblaba. Tú eras, claro, 17. Lo digo por lo siguiente. Soy un convencido, Fernando, que no hemos terminado todavía de escribir la historia de lo que ocurrió en Chile hace 50 años. Se ha escrito mucho, tú lo sabes muy bien, se ha escrito mucho. Pero todavía hay piezas, siempre lo digo así yo, de este puzzle que nos falta. Yo no sé si es por falta de documentación histórica, yo no sé, con evidencias obviamente, a eso me refiero. Opiniones hay muchas, ¿no? Sí. Y todas respetables, por cierto, pero opiniones hay muchas. Evidencia histórica, no sé si es porque no hemos logrado llegar a acuerdos sobre ciertos temas fundamentales. Ayer escuchaba en otro programa a Gabriel Salazar y decía: todavía no sabemos si el presidente Allende se suicidó o lo mataron. Y parecía ser que eso era algo zanjado, ¿no?, en algún momento, pero él lo volvía a colocar en duda desde una mirada histórica, ¿ya? Entonces creo que mientras tengamos ese debate, mientras tengamos esas piezas de puzzle faltantes, todavía nos falta entender completamente eso. Por lo tanto, hoy día lo miramos 50 años después. Yo tengo memoria de eso que pasó, yo estaba ahí, lo viví, lo recuerdo muy bien, pero era un niño, ¿ya?
Y lo que ocurre con esta exposición a la que tú haces alusión es que esto surge de una conversación en el mes de agosto en la Universidad de Chile, entre el rector de la Universidad de Chile en 1973, el rector de la Universidad Católica en 1973 y el rector de la Universidad Técnica del Estado. Se reunieron los tres. Y frente a lo que estaba pasando en Chile, este riesgo de guerra civil, este riesgo de lo que podía ocurrir, ellos decidieron plantarse en una postura académica, universitaria, prospectiva, de una mirada de zanjar esto de manera pacífica, ciudadana, conversada. Esa fue la conversación que ellos tuvieron. Y eso produjo ciertas acciones que cada uno de ellos impulsó en cada una de las 3 universidades de Santiago, ¿no?, que estaban con sede en Santiago. Y en la Universidad de Santiago lo que surge desde el taller gráfico de la universidad es la idea de una exposición que pueda condenar la posibilidad de la violencia, de la guerra civil, y pueda colocar sobre la mesa los valores de la vida, los valores de la paz, de la democracia, de la concordia, del encuentro, por sobre o en contra, si tú quieres, de los valores de la violencia, la guerra civil. Eso fue lo que hizo la Universidad Técnica y por lo tanto en el taller gráfico, con colaboración de la Federación de Estudiantes y otras entidades, prepararon, diseñaron esta exposición y la montaron para el 11 de septiembre de 1973, cuando iba a llegar a visitar el presidente Allende, según lo que tú mismo narraste. Por lo tanto, no era una exposición pro Allende, pro Unidad Popular, pro izquierda, no. Era una exposición que nace de las universidades para invitar al país a pensar en la vida, por eso se llama Por la Vida Siempre. Y creo, Fernando, seguramente lo vamos a conversar en un ratito, creo que es completamente contemporáneo. Creo que es la misma invitación que hoy podemos hacer desde las universidades. Las universidades no tenemos color político. La gente tiene sus opiniones, como ocurre también aquí en el canal y en todas partes. Pero las universidades no tienen color político. Las universidades son la construcción del conocimiento, la creación de conocimiento, la búsqueda de la verdad en el sentido universal del conocimiento, la transferencia, la transmisión del conocimiento. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Cómo podemos vivir juntas y juntos, pero en paz y no en violencia? Ese era el mensaje que transmite esta exposición ahora, que ya está montada. Sí, ahora, rector, hay un punto que es bien interesante. Voy a poner un suceso también mundial, que también es trágico, pero que no genera lo que genera la situación del golpe de Estado por la razón que creo que es interesante y que debe de alguna manera asumirse que hay que lidiar con eso. Por ejemplo, el asesinato de John Kennedy fue hecho por una persona que todavía existen todo tipo de teorías conspirativas, si es que Lee Harvey Oswald estaba solo, no estaba solo, si venía de Rusia o era de la Unión Soviética en esa época o venía de otra parte. Pero el hecho es que la conmoción no generó bandos a favor de lo que pasó o en contra de lo que pasó. A diferencia de los golpes de Estado que generan posiciones, donde las cosas son, me gustó que se hiciera, no me gustó que se hiciera, en fin, gente que es perjudicada, gente que es beneficiada, hay víctimas, hay victimarios, en fin. Se produce una situación que es un poquitito, llamémoslo así, bipolar. Y desde ese punto de vista, cuesta que años después, personas, incluso de la edad nuestra, digamos, años después, miren para atrás y no hagan lo que se llama en disonancia cognitiva una confirmación de su posición, porque ya no tienen ningún espacio para poder reparar aquello si es que no les gustó o si es que están en otra. Y su imagen, cuando se ven al espejo y se afeitan en la mañana, por ejemplo, si son hombres, bueno, siempre les dice, oye, hiciste lo que tenías que hacer, lo que te pareció, y había razones para eso. Y eso distorsiona a veces los recuerdos antiguos. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que hay por lo menos 2 elementos que son importantes. Primero, 50 años son mucho tiempo y es poco tiempo también. El gobierno militar terminó hace 33 años.
Yo viví algunos años en Europa y cuando llegué el año 90, muy cerca de Francia, yo estaba en Suiza. Había terminado el año 90 la Segunda Guerra, hacía 45 años. Y las heridas estaban abiertas todavía. Yo lo veía en Francia, en Alemania, y los suizos se preguntaban por qué Alemania no invadió Suiza. Pasaban en la noche desde Alemania hacia Italia y por eso Suiza nunca fue invadida. Y hay todo un debate al interior de Suiza de cuál fue el rol. ¿Fue neutralidad? No, amenazaron con volar el túnel de San Gotardo. Exactamente, hacia el sur de Suiza. Sí. ¿Fue neutralidad o fue complicidad? Es un debate que ellos tienen abierto hasta el día de hoy, y al día de hoy ya han pasado más de 75 años. ¿Ya? Es mucho tiempo y es poco tiempo los 33 o los 50 años, creo yo. Yo creo que es un elemento importante. Pero yo creo que hay otro elemento. En Chile, antes de lo que ocurrió en 73, nosotros tuvimos experiencias de otros golpes de Estado. Sí. En el año 34, varias veces, ¿no? Pero en esos golpes de Estado, en algunos de ellos le dijeron al presidente: usted váyase de aquí, usted váyase para su casa. Pero aquí tuvimos un bombardeo sobre la moneda. No estoy dando una opinión, estoy dando un hecho histórico, ¿no? Un bombardeo de aviones de guerra sobre la moneda. Tuvimos un bombardeo sobre la casa presidencial de Tomás Moro. O sea, hay allí una violencia. Yo creo que hay personas que pueden justificarlo, no, ese no es el punto. Pero hay una violencia del hecho. En algún momento me tocó escuchar a un ex dirigente demócrata cristiano que él decía: mira, yo no estoy de acuerdo con todo lo que pasó, pero cuando ocurre el golpe recién, yo de verdad pensaba que esto iba a demorar algunas semanas o meses y volvíamos a la democracia. Pero esa brutalidad de lo que ocurrió. Ese demócrata cristiano podría ser, con toda legitimidad, mi papá. Porque era demócrata cristiano y creía exactamente lo que acabas de decir. Exactamente. No lo vimos venir, decían muchos. Claro, y por eso apoyó como apoyó la democracia cristiana en esa época, digamos, sí, claro. Que era, qué sé yo, él tuvo un papel incluso de funcionario público. Claro, perfectamente. Y tú te fijas, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para emitir un juicio sobre esa opinión? Yo creo que de alguna manera también sorprende a la clase política lo que ocurre, ¿ya? Entonces creo que hay una violencia del hecho material, que yo creo que todavía nos genera muchas preguntas. Yo puedo entender que hayan personas, por ejemplo, Fernando, yo te he escuchado por ahí también conversarlo, que discutan o debatan todavía si era evitable o inevitable el golpe de Estado. Es un debate que lo hemos escuchado varias veces y hoy día está en la televisión, en internet, en la radio. Y yo quiero decir que creo que es legítimo que las personas puedan tener opiniones distintas respecto de si era evitable o no. Pero ¿es aceptable esa brutalidad? Esa es la pregunta. Hoy día, un gobierno de izquierda o de derecha o de centro, en el país que sea, cuando hay una crisis política, ¿realmente estoy dispuesto a pensar que la mejor manera es bombardearlo, matarlo, incendiarlo y sacarlo? ¿O de verdad creo que la alternativa es dialogar hasta que duela, para poder tener una salida pacífica a las legítimas diferencias que todos tenemos? Desde las universidades pensamos que nunca debemos renunciar al diálogo y a la conversación para resolver la diferencia, incluso la crisis más difícil. En eso estamos absolutamente convencidos. Ahora, rector, el énfasis puesto en la universidad me parece correcto, porque las universidades, por definición, son entidades que tienen y incorporan tanto alumnos como profesores que son de espectros políticos tremendamente abiertos, tremendamente distantes. Así es. En esa época, hay que recordarlo, la situación en un momento dado se puso tan crispada que, bueno, se establecían situaciones dentro de las universidades que eran bastante duras también ahí. Bueno, ¿cómo se está viendo, usted que es rector de una universidad, cómo lo ven las nuevas generaciones, estos 50 años que de repente pueden escuchar a sus papás o sus abuelos decir acá o allá, pero estos son muchachos jóvenes que vienen saliendo del colegio? ¿Qué tanto se sabe, qué tanto se quiere saber de aquello y qué tanto se desprecia, como hoy día desprecian mucho a los viejos y ustedes siempre se quedaron pegados en alguna cosa? Fernando, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que me han hecho estas semanas. No porque no te pueda dar alguna idea, pero
creo que es muy, muy diverso. Y depende también de las disciplinas, ¿no? La gente que está en la historia, la sociología, está más cerca de periodismo, de querer conocer y necesitar conocer esto. De otras disciplinas no. Tú tienes muchachos que están muy interesados en conocer la verdad de esta historia. Quiero volver a insistir para que nadie me malentienda. La verdad científica, ¿no? El conocimiento desde la evidencia, a eso me refiero, ¿no? Que quieren conocerla de verdad para poder ayudar a construir e instalar esas piezas faltantes del puzzle, ¿ya? Pero hay otros que están cansados también un poco de esto, que están cansados de la conmemoración, de volver a recordar, de volver a mirar hacia atrás. ¿Hasta cuándo miramos hacia atrás? ¿Por qué no miramos hacia adelante? Gente a lo mejor más vinculada, no quiero estigmatizar a nadie, pero a lo mejor más vinculada a las tecnologías, a la ciencia, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y que dice, mira, está bien, ok, pero ahora miremos hacia adelante. O sea, y también hay otros grupos que más bien con una cierta indiferencia o desconocimiento no quieren conocer más en detalle. Yo creo que en los jóvenes se da mucho eso. Pero fíjate que también en la gente de nuestra edad o mayor, también han habido cambios de postura. A lo largo de este tiempo, a lo mejor tenía una postura antes, tiene una postura distinta hoy día. Y esa postura también, en la universidad estoy hablando, ¿no? Académico, funcionario, funcionaria. Y esa postura a veces se explica también por lo vivido durante estos años. O sea, digámoslo con todas sus letras. Llevamos 33 años desde que se reinstala la democracia en Chile. Y son 33 años de dulce y agraz. Yo creo que tú y yo somos parte de aquellos que celebramos el retorno a la democracia, pero han sido 33 años de dulce y agraz, y no estoy con eso hablando de algún presidente o presidenta en particular, en términos generales. Y yo creo que eso hace que mucha gente diga, ya está bien, ok, sabes que ya hemos hablado bastante de esto, miremos hacia adelante. Nosotros en la Universidad de Santiago lo que queremos hacer es ayudar a construir el futuro, pero asentado sobre la historia. Que queremos que podamos establecer con claridad aquellos hechos, aquellas evidencias que son demostrables para de allí poder avanzar, y respecto de las legítimas opiniones de las diversas personas, nosotros no nos metemos en eso. Y en ese sentido, rector, ¿qué tanto, por ejemplo, se pueden hacer en común con las otras universidades? Hoy día hay un fenómeno que no existía en esa época, que son las universidades privadas. Y yo hago clase en una de ellas. Y desde ese punto de vista, ¿qué posibilidad hay de que, por ejemplo, esa idea que usted menciona de hay que conocer la historia, porque si no, no tienes raíces, pero el futuro es básicamente lo que dejamos como herencia? Entonces, ¿qué tanto el resto de las universidades o solamente el tema de los 50 años lo tratan las universidades, llamémoslo así, clásicas? No, mira, nosotros hace unas 2 o 3 semanas hicimos el lanzamiento del programa de conmemoración de los 50 años del Consorcio de Universidades Estatales, ¿ya? Para quienes están escuchándonos, el Consorcio de Universidades Estatales son las 18 universidades estatales de Chile que nacieron de las 2 universidades estatales que había hasta el año 81, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Y de ahí surgieron las 16 más que existen hoy día. Junto a ello tenemos las universidades privadas tradicionales, como se le conoce normalmente, y que hoy día se reagrupan en el conocido G9, ¿no? Grupo de las 9, donde están las 6 universidades católicas de Chile, la Pontificia, Valparaíso, etcétera, la Universidad de Concepción, la Universidad de Australia, la Universidad Federico Santa María. Y luego tú tienes otras universidades privadas que se van creando más tarde, ¿no? y que de alguna manera van formando diferentes entidades. Yo lo que te puedo decir, Fernando, es que hay un acercamiento más fuerte entre las universidades estatales por un origen común, ¿ya? Y por el hecho de ser estatales, ¿no? Y de tener, ni siquiera voy a decir la vocación, ¿ya? Sino que la obligación de lo público en el ADN de lo que hacemos, ¿ya? Eso está instalado. Sin embargo, la colaboración con las universidades privadas, sean tradicionales o las más nuevas, es muy, muy importante. Yo lo que creo que puedo decir aquí de manera muy, muy abierta es que la conversación que estamos teniendo con rectoras y rectores de universidades privadas, de diferentes posturas ideológicas respecto del tema, ha sido muy rica. Porque efectivamente, si hay algo que nos une como universidades, es que buscamos conocer la verdad del conocimiento en la universidad. Y por lo tanto, podemos tener opiniones, pero buscamos
construir esa evidencia, buscar esa certeza, encontrar ese documento, levantar ese conocimiento a partir de la investigación, y yo creo que en eso no hay universidades que podamos decir, no, esa universidad no está en eso. Yo creo que las universidades de este país tienen una tremenda labor que jugar en la construcción de ese futuro. Y no quiero dejar fuera, Fernando, a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, que entregan también una formación tal vez más técnica, tal vez más profesional, pero que tampoco se aíslan de esta responsabilidad de la construcción del presente y de lo que viene. Yo creo que en eso, mira lo que te voy a decir, voy a sonar de una vanidad inaceptable, Fernando, pero yo creo que en eso, en sus universidades, estatales y no estatales, Chile tiene una gran oportunidad hoy, al momento de conmemorar los 50 años, para mirar el futuro. Yo creo que tiene una gran oportunidad en sus universidades hoy. ¿Qué tanto hace ruido? En comunicación nosotros le llamamos ruido a todo aquello que eventualmente puede distorsionar la calidad del mensaje entre un emisor y un receptor. ¿Qué tanto puede hacer ruido? Bueno, las posiciones que se plantean frente a sucesos que la historia la fijan, esos sucesos, como trascendentales en la vida. Hay gente que lo pasó muy mal, hay gente que asumió posiciones en un gobierno que no tenía democracia, que no quería la democracia. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto tenemos para poder mirar al futuro que todavía llevamos como lastre muy fuerte o no hemos podido hacer una historia común en la que convengamos que estamos los dos representados ahí? Hace mucho ruido y no va a ser fácil, pero el principio que nosotros queremos manejar en las universidades es el siguiente. Cuando tú vas al médico porque tienes una dolencia, el médico te dice, mira, tú tienes esta enfermedad, no nos gusta, nos complica, nos molesta. Y el médico nos va a decir, viejo, lo siento, tienes esa enfermedad, yo te puedo dar un tratamiento, qué sé yo. En la universidad es eso lo que hacemos. Queremos poder mirar la sociedad, el mundo, y poder decir, creemos que aquí hay un problema, porque la evidencia me lo dice. Recién dije evidencia científica, pero puede ser científica de la ciencia, como le hemos llamado tradicionalmente dura, puede ser la ciencia blanda, puede ser la filosofía, el arte, en fin. Aquí hay una evidencia, aquí tenemos un conocimiento que te lo quiero transmitir, sociedad. Creo que necesitamos hacer eso. Y puede ser que al paciente no le guste. Pero nosotros como universidad no queremos hablar desde aquello que a la gente le guste, sino que queremos hablar desde aquello que objetivamente pensamos que es necesario. Y en eso nos encontramos las universidades. Si salimos de eso y opinamos, tenemos opiniones diversas. O sea, tú dirías, por ejemplo, que hay más posibilidades de conversar, dialogar entre rectores universitarios que entre, por cierto, políticos o partidos políticos chilenos. Mira, dos precisiones. Primero, sí, porque logramos dialogar muy bien, ¿ya? Pero también creemos que es posible construir un diálogo con los partidos políticos, los más diversos, digamos, en la medida que la búsqueda sea construir sobre una verdad objetiva y una evidencia el futuro que todos queremos construir. Te coloco un ejemplo nomás, Fernando. Ya. El tema de la familia y de la importancia de la familia. Si es papá, mamá, si es monoparental, si es de diversidad de género, ese no. El problema de la familia, ¿es un problema de izquierda o de derecha? Cuando yo voy a votar en favor de un concepto de familia, claro, si después lo empiezo a desmenuzar y me meto en el aborto, no, la familia. El tema de que la educación es un derecho, o de que necesitamos pensiones dignas para que la gente pueda envejecer dignamente una vez que dejó de trabajar, ¿es de izquierda o de derecha? De que todos pensamos que la riqueza nacional, el litio, el oro, etcétera, etcétera, debe ser de todos los chilenos, debemos aprovechar esa riqueza, pero con una buena normativa lo puede explotar cualquier empresa privada. ¿Es de derecha o de izquierda esa idea? Eso es un poco lo que queremos decir. Ahora, más allá de ello podemos tener opiniones diversas, sí, pero creo que hay cosas que son un núcleo en el que podemos caminar juntos como sociedad. Es una gran oportunidad. ¿Cuándo parte la exposición? Este lunes 28 a las 15:30. En la explanada de la Casa Central de la Universidad de Santiago de Chile. Rodrigo Vidal, muchas gracias por haber venido con nosotros a conversar hoy día. Gracias a ti, Fernando, por la invitación.
llueve, pero no una lluviacita, no, llueve fuerte, se desbordan ríos, se vienen abajo cerros, y eso hasta ahora, probablemente lo ha visto usted en la televisión, se muestra casi como si fuesen situaciones de paisaje, pero resulta que está también la variable humana. Estas cosas traen también enfermedades, traen complicaciones a la salud. ¿Cuáles son? Veamos la nota al respecto. Cuidar a los niños nomás. Tienen que estar ahí encerrados los niños, no pueden salir afuera, porque la humedad. Está muy complicado porque no tienen cómo calefaccionar su casa. Es la preocupación para quienes sufren las consecuencias de los desbordes y deslizamientos. Una vez que se retira el agua, el barro y los sedimentos de las casas, la preocupación se enfoca en los virus post-inundaciones. La lluvia y las inundaciones generan un gran problema, sobre todo con el acceso a agua limpia y también al acceso a alimentos sin contaminación. Entonces, lo primero es asegurar el agua. Tenemos tanto infecciones respiratorias como infecciones digestivas. Son las dos complicaciones médicas a las que se enfrentan las personas damnificadas. El primer riesgo se da cuando ocurre la inundación, ya que el agua que irrumpe en viviendas es turbia y muchas veces arrastra fecas y sedimentos. Principalmente el riesgo con el agua, ¿no es cierto?, estancada o agua servida es al ingerirla. Ya solo el hecho de tocarla o estar cerca del agua no implica necesariamente un riesgo, pero desde el punto de vista digestivo. Enfermedades como la hepatitis tipo A o el tétano aumentan la probabilidad de aparecer, ya que ambas son digestivas. Así que hay que insistir en el lavado de manos, en la preparación de alimentos y evitar la contaminación con aguas servidas o potencialmente contaminadas por el barro. Y lo más importante, la posibilidad de que las inundaciones afecten al agua potable, donde hay que tener mucho más cuidado. Esta agua puede contaminar, ¿no es cierto?, las fuentes de agua potable, entonces es importante tener en cuenta que si estamos interviniendo todo el sistema de agua potable, deben de hervir el agua, deben de lavarse bien las manos. Con especial cuidado la población de riesgo, niños, personas mayores y con enfermedades crónicas. El segundo escenario se da precisamente cuando se acaba la lluvia y baja la temperatura. El frío principalmente va a favorecer que las infecciones respiratorias, principalmente los virus, aumenten bastante. Virus no tan comunes del invierno como el metaneumovirus, el adenovirus y enterovirus podrían reaparecer. En la emergencia registrada en junio, el Ministerio de Salud anunció un operativo de vacunación para los habitantes, funcionarios y voluntarios que trabajaran en las zonas afectadas. No tengo en este momento la estadística de cuántos fueron vacunados, pero sí se realizó la vacunación. No hemos tenido brotes de enfermedades entéricas, por lo menos de hepatitis A. Tampoco hemos tenido casos de tétanos, por lo tanto la efectividad es esa, que nosotros lo detectamos a través de la notificación y de la vigilancia de enfermedades transmisibles. Por eso un nuevo operativo de vacunación se espera en estas zonas afectadas. Tantas infecciones y después, como dijo usted, la hepatitis es un tema bien complicado igual. Y las aguas que dejan harto que desear. Las casas que se inundaron, obviamente, los alcantarillados con que se dieron y son aguas contaminadas, entonces estaría muy bueno que el gobierno, la autoridad se haga parte de esto y que haga una vacunación para esto. En la medida en que tienen contacto con aguas servidas, eso se corrobora, se hace una verificación desde la autoridad sanitaria y nosotros administramos las vacunas. Así que nosotros en estos días ya hemos distribuido 490, pero en el momento anterior pusimos más de 2.000 vacunas. Con el hecho de vacunar a la población susceptible, bajamos el riesgo de contagio de hepatitis tipo A y el tétano que se produce, ¿no es cierto?, por el contagio con ciertas superficies que están contaminadas habitualmente con tierra, lo cual aumenta mucho las inundaciones. Para los próximos días, las temperaturas desde la región metropolitana a la Araucanía debieran disminuir considerablemente, por lo que acciones como el lavado de manos y limpieza de superficies contaminadas con cloro, incluyendo las latas de comida, son fundamentales para evitar este tipo de virus. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con esta noticiona desde la India, de que sí, hay otro país que alunizó en la Luna, la India. Volvemos con Raúl Sol.